Universidad de Belgrano, y nosotros estamos llevando, como todos ustedes saben, un triple encuentro histórico, donde hemos participado y siempre con un muy buen resultado por la gran predisposición que tienen todos nuestros invitados a las principales personas que se ocupan de las cuestiones del ambiente, no solamente de la legislación, sino también de la política y de la gestión ambiental. En este caso, tenemos el placer de presentar a la profesora investigadora de la Universidad de Córdoba, de España, la doctora María Victoria Gil Cerezo, quien va a tener la oportunidad de dar una clase magistral sobre los temas de la convocatoria. Estamos muy satisfechos por las actividades que estamos ya desde el año pasado, 2019, y en proyección hacia el futuro, las cuestiones de actividades de colaboración en temas colaborativos, casualmente, el tema de las participaciones colaborativas o soluciones colaborativas en materia de derecho ambiental, que no se refieren solamente, según nuestra manera de ver, a las cuestiones de resolución de conflictos, sino que también en la prevención de los mismos y aún para la gestión ambiental, temas que estamos tratando de aunar y de concordar con los estudiosos en la materia, para aportar mayores soluciones a lo que es la política y la gestión del ambiente, sobre lo cual hay profusa legislación, pero estamos concordando y acordando distintas políticas en distintos países. Bueno, para la presentación de María Victoria, que ya es una amiga de nosotros, para los países de América Latina, especialmente del sur, porque ha trabajado mucho también con países vecinos a la Argentina, me complace presentarla en las palabras que va a decir ahora el coordinador de la mesa, que es el doctor Juan Pablo Neve, al cual le voy a ceder la palabra, no sin antes volver a agradecerle a María Victoria su colaboración para esta magistral del día de la fecha. Muchas gracias, María Victoria. Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, doctor Bellorio. Nos complace entonces leer un poco la formación académica de la doctora María Victoria Gil Cerezo. Ella es licenciada en Biología por la Universidad de Córdoba, máster en Medio Ambiente, doctora en Ciencias por la Universidad de Córdoba, diplomada de especialización en Análisis de Gestión y Resolución de Conflictos Socioambientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulación en Mediación Civil, Mercantil y Familiar por el Ministerio de Justicia de España. Ha tenido numerosos cargos y ocupaciones. Actualmente es investigadora de la Cátedra Enresa de la Universidad de Córdoba, pero también ha sido asesora del rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía en España en temas de sostenibilidad e investigación. Está a cargo de la Unidad de Sostenibilidad e Investigación de la Universidad Internacional de Andalucía, desarrolladora y coordinadora de proyectos de investigación en resolución de conflictos socioambientales en grandes empresas públicas, personal de investigación de la Universidad de Córdoba desde 1993 en la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad, y profesional y personal de investigación en diferentes universidades, profesora que ha dictado cursos y seminarios internacionales y nacionales. Así que, sin más preámbulos, le cedemos la palabra a la doctora María Victoria Gil Cerezo y la escuchamos. Bueno, buenos días para vosotros, buenas tardes desde España. Quiero comenzar dando las gracias más sinceras por permitirme estar aquí, por darme entrada desde el año pasado, como bien ha dicho el doctor Dino Bellorio, haber tenido unas relaciones magníficas dentro de lo que esta situación tan extraña nos está permitiendo. No tenemos nada más que relaciones virtuales, pero muy afectivas. Quiero darle las gracias al doctor Neve, porque siempre está ahí resolviendo todos los problemas de última hora y tratando de que todo salga lo mejor posible. Bueno, pues dicho esto, agradecer que me dierais la oportunidad de estar en un congreso planetario de derecho ambiental. Creo que es algo que se inicia hoy, pero que va a tener un larguísimo recorrido, y ojalá yo pueda volver a estar con vosotros colaborando con este equipazo en este sentido. Bueno, pues si queréis, pues pasamos a ver una presentación que tengo. Intentaré ser lo más didáctica posible, pero en cualquier caso, si algo no quedara evidentemente claro, pues podemos intentar resolver las dudas sobre la marcha si lo veis conveniente.
Si te parece, Juan Pablo, le paso ya a compartir escritorio. Sí, sí. De acuerdo. Vamos a ver. Esto. Bueno, vamos a ver ahora si me deja compartir. Un momento. No sé qué ha pasado, que no me dejaba. Sí. Un momento, que... Estas son las cosas del directo. Sí, está habilitado, doctora, nada más seleccionamos la parte de la pantalla que quiera compartirnos. Creo que sí, pero un momento, porque, bueno, ahora parece que... A ver, un momentito, que creo que ya lo tengo aquí. A ver si esto ya es posible. Vamos a ver si ya me deja compartirlo. Vamos a ver. Es posible, vamos a ver. A ver. Lo podemos poner en pantalla completa. Eso intento. Vamos a ver si... Ah, sí. ¿Ya? ¿Se ve? Perfecto. Perfecto. Pues bueno, pues intentaré en este caso comenzar con la disertación. Bueno, efectivamente, dentro del derecho ambiental, la verdad que el número de disciplinas a las que podemos afrontar son de índole multidisciplinar. Y en este caso, pues se nos ocurrió que hablar de mediación en conflictos de carácter ambiental y dentro de los conflictos de la perspectiva sociocultural podría aportar algo ligeramente distinto a como siempre se abarcan los conflictos, que siempre se abarcan más desde la índole ambiental que desde la sociocultural. Vamos a ver. Bueno, realmente hablar de conflictos daría para mucho más que un 3/4 de hora de participación, pero bueno, todo lo iremos trabajando. Tenemos que hablar, pues evidentemente pensar, por preguntarnos qué entendemos por conflictos socioambientales, cuáles son sus factores comunes y particulares, qué repercusiones van a tener en el territorio, a quién afectan, preocupan y ocupan, qué tienen que ver con los impactos socioambientales, qué tiene que ver con la participación pública, con el desarrollo sostenible, y vamos a hablar sobre todo sobre la perspectiva sociocultural de los conflictos ambientales. En esta imagen, bueno, hay un montón de recortes de periódicos en el que solo se pone de manifiesto que prácticamente cualquier iniciativa a la que algún promotor, ya sea promotor privado o público, trate de poner en funcionamiento, siempre va a haber actores o sectores sociales que no van a compartir que dicha actividad pueda ser compatible con el desarrollo sostenible, tanto a nivel territorial como a nivel general. Aunque estamos acostumbrados a que la mayoría de los conflictos vienen asociados a actividades relacionadas con riesgo ambiental o riesgo para la salud, la realidad es que nos estamos enfrentando a que los conflictos se provocan también en actividades que a priori no tendríamos en mente que podría ser, caso de las energías renovables. Las energías renovables, a cualquiera que se le pregunte, siempre parece que va a estar de acuerdo con ello, y efectivamente cuando respondemos a nivel general. Por supuesto que todos queremos energías renovables, pero la realidad es que nos encontramos con que no siempre son bienvenidas las energías renovables. ¿Por qué? Porque una cuestión es verlas desde a nivel general, a verlo desde sí quiero energía renovable en mi país, y otra muy distinto es que vale que me pongan la planta solar o me pongan el parque eólico en mis terrenos o en mi municipio. Evidentemente los actores en contra van a considerar que el hecho de que se afecte o se eliminen terrenos agrícolas para instalar parques eólicos va en contra, lógicamente, de intereses particulares. A favor, evidentemente, quien cree que los parques eólicos o los parques solares van a suponer una generación de empleo como alternativa, a veces, normalmente, a una economía agraria en receso. Pero vamos a ver otro ejemplo aún más paradójico.
Estas imágenes son de la Reserva de la Biosfera de Doñana. Efectivamente, como aquí pone, es el humedal más grande y emblemático de Europa. ¿Quién no ha oído hablar de Doñana? Es una reserva de la biosfera, un parque nacional, parque natural, zona de especial protección de las aves, lugar de interés comunitario. Todos los reconocimientos de protección ambiental los tiene Doñana. Es un emblema a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional. Pero también tiene sus problemas, ¿cómo no? La propia gestión de un espacio natural protegido tan paradigmático, tan biodiverso como es Doñana, tiene también sus propios conflictos. Efectivamente, hay muchas tensiones entre la actividad agrícola y la actividad conservacionista. Y de hecho, es de un tiempo a esta parte, se suelen ocurrir incendios que evidentemente algunos serán naturales, pero otros, bueno, pues la investigación policial ha determinado que se tratan de incendios forestales que lo que van buscando es recalificación de tierras que últimamente no se utilizan para agricultura, que podrían utilizarse para agricultura después de los incendios. Pero como hoy estamos hablando de un aspecto más sociocultural de los conflictos socioambientales y de cómo los vamos a considerar en la mediación ambiental, quiero que vean esta imagen. La Reserva de la Biosfera se convierte durante una hora todos los años en el paso de miles de personas. Ahí se celebra lo que nosotros conocemos y se conoce a nivel internacional como la Romería del Rocío. La Romería del Rocío es una manifestación religiosa popular católica que viene celebrándose desde el siglo XIV y se hace haciendo una peregrinación que pasa por dentro del término territorial de la Reserva de la Biosfera, como estáis viendo aquí, con caballos, con carrozas, con tractores y miles de personas. Como vuelvo a comentar, se trata de unas pocas horas las que atraviesan, en unas pocas horas atraviesan más de 35.000 personas, atraviesan por este espacio natural, pasan más de 3.000 tractores, 2.200 vehículos todoterrenos. Estos son datos del Rocío, no de este pasado, que evidentemente no se ha celebrado como todas las actividades sociales que fueron clausuradas por el tema de la pandemia. Hablo de los años anteriores. Y evidentemente todo esto provoca dentro de la Reserva de Biosfera de Doñana un enorme impacto ambiental que sí que es transitorio, pero que hay que tener en cuenta. Se producen basuras, se producen ruidos, molestia a la fauna local, afectación de caminos, que se destruyen caminos por el paso de los tractores, la gente andando, se provocan daños a las dunas, a las marismas, en fin, un problema importante. Pero la realidad es que, volvemos a lo que le decíamos, si es una actividad católica que se está celebrando desde el siglo XIV, difícilmente, por muy espacio natural que sea la Reserva de Biosfera a día de hoy de Doñana, no es fácil eliminar el paso de lo que se lleva haciendo tanto tiempo. Por eso entra en juego una investigación, un análisis sobre realmente cómo se debería de catalogar y evaluar el paso de tantas personas, de más de 35.000 personas, de tantos tractores, en unas pocas horas un espacio natural. Y ahí entra en juego este difícil equilibrio entre si primar en los aspectos socioculturales o la conservación. Este es un tema no resuelto, quiero decir, aunque se ha intentado por actividades excesivamente conservacionistas acabar o derivar el paso del Rocío por zonas más alejadas de Doñana, a día de hoy ha sido imposible porque pesa muchísimo el valor sociocultural de esta peregrinación al Rocío. Llegado a este momento, a mí me gusta siempre decir que ya sabemos más o menos qué estamos hablando cuando hablamos de conflictos de carácter socioambiental, y es que efectivamente tienen una doble índole. Tienen la índole ambiental, puesto que estamos referidos a repercusiones de las actividades que pudieran repercutir en nuestro entorno natural, en medio ambiente, y tienen la índole sobre la que vamos a trabajar más hoy, que es la índole social.
Es decir, disputas entre quienes demandan estas actividades y quienes las rechazan, por unas cuestiones o por otras, pero evidentemente porque tuvieran repercusión sobre sus intereses particulares o colectivos. Vamos a pararnos hoy precisamente en esto, en la índole social. Y nos vamos a cuestionar qué peso tiene la índole social en los procedimientos de mediación ambiental de los conflictos socioambientales. Vamos a ver. Efectivamente, creo que a este momento tenemos claro que los conflictos socioambientales son mucho más que simples disputas por la propiedad o por la gestión de un recurso. Entran en juego una serie de parámetros que dificultan precisamente la gestión de los conflictos, los posicionamientos, estar a favor o en contra, los argumentos de los defensores y los detractores, los sentimientos de que si me dejo llevar mis intereses van a estar en detrimento de los intereses que ganan de los vencedores, la desconfianza. En definitiva, estamos hablando de muchos intereses que vamos a analizar un poco. Haciendo una imagen que, digamos, reduzca o resuman de alguna manera todo lo que significan los conflictos ambientales y cuáles son sus consecuencias para el tema del desarrollo, podemos decir que efectivamente encarecen, dificultan o impiden el normal desarrollo de proyectos, ya sean públicos o privados. Está claro que desencadenan protestas sociales, manifestaciones, que todo esto impide la toma de decisiones de las administraciones públicas. Lo peor que puede ocurrir con los conflictos socioambientales que se enconan en el tiempo es que van a precisar intervención judicial para atender las demandas y hacer frente a estas disputas. Como decíamos, efectivamente dificultan la toma de decisiones de los organismos competentes y ahí ya entraríamos en organismos competentes y entraríamos en una visión política del tema. Muchas veces, o la mayoría de las veces, los conflictos socioambientales son capaces de influir sobre decisiones administrativas. Hablar de influir sobre decisiones administrativas es que llega un momento que prima más las opiniones políticas, las decisiones políticas, que los datos científico-técnicos que deberían de estar primando para apoyar o desaprobar un proyecto determinado en un entorno determinado. Todo este tema de los conflictos, pues efectivamente motivan descontento, sensación de exclusión de quienes viven en esos entornos, que no saben si es conveniente o no es conveniente realizar un proyecto determinado. Y aquí, cuando hablamos de las sensaciones que produce la gente y de su necesidad y derecho a participar en el desarrollo de su entorno, estamos hablando de temas de participación pública. Y, por supuesto, si hablamos de temas de participación pública, estamos hablando de un derecho recogido en la propia Estrategia Local de Desarrollo Sostenible. La gente tiene derecho a participar en cualquier actividad que va a significar una repercusión sobre su entorno inmediato, sobre su municipio, sobre su comarca y que va a determinar el desarrollo sostenible futuro. Sin duda a todos nos conviene. Quiero pararme otra vez en qué es el desarrollo sostenible y qué es la participación pública, que yo creo que todos tenemos una idea genérica, pero yo quiero que nos paremos para verlo desde el aspecto de la mediación ambiental, que es de lo que estamos tratando hoy. Después de 30 años de haber definido lo que era el desarrollo sostenible, que es una definición que la tenemos bien integrada, bien asumida, el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las generaciones, la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, es algo que ya lo tenemos como muy asumido. Hablamos de la perspectiva social, la perspectiva ambiental y la perspectiva económica, pero después de más de 30 años algo ha cambiado y vamos a ver el que ha cambiado. Vamos a observar un proyecto desde la perspectiva de la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad no hablamos de desarrollo sostenible exactamente, aunque evidentemente está relacionado. Cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de proyectos que cubren necesidades sociales, que son un problema global. Es decir, si yo necesito poner una central térmica es porque hay varios municipios, varias provincias que necesitan luz. Eso es una necesidad social y evidentemente tengo que poner una central térmica o una central nuclear
que al final acabará siendo un problema hasta que se instaure, pero es lo que voy a precisar para cumplimentar esa necesidad social. Vale, eso es sostenibilidad. Eso es sostenibilidad. Necesidades sociales cubiertas a través de actividades. Pero claro, es que los proyectos, que son necesidades sociales, son un problema global que precisa una solución local. ¿En qué municipio voy a poner mi central nuclear? ¿En qué municipio voy a poner mi central térmica, mi parque eólico? Bueno, es que ese municipio efectivamente se va a beneficiar de esa actividad, pero también, evidentemente, va a sufrir las repercusiones negativas de tener una instalación de ese tipo en su comunidad. Por eso su manera de observar el tema es diferente. Ya no es que el proyecto sea económico, soportable ambientalmente y socialmente respetuoso. Mis preguntas son más directas. ¿Condicionará la economía, mi economía y la de mi municipio? ¿Afectará a mi medio ambiente, a mis aguas, a mi suelo agrícola? ¿Condicionará mi forma de vida, mi bienestar local? Eso es lo que piensan los municipios donde tienen que albergar proyectos y actividades que pudieran tener repercusión en su entorno. Pero yo adelanto otro tema más. Pero realmente cuando hablamos de desarrollo sostenible, solamente estamos hablando de estos tres pilares, del pilar económico, el social y ambiental. Pues no, realmente hoy vamos a avanzar un poco más sobre esta triple pilar de la sostenibilidad. Y nos vamos a centrar en el que hoy venimos a hablar, que es el tema social. Vamos a analizar más en profundidad el pilar más social dentro del desarrollo sostenible. Como veis, nuestra triple imagen del desarrollo sostenible entre social, ambiental y económico ha evolucionado. Ya no es solo económico, social y ambiental, sino que ahora hay un aspecto fundamental del concepto de desarrollo sostenible y sostenibilidad, que es la cultura. Y esto ya lo ha hablado la Comisión de Cultura de la UNESCO, y vamos a ver por qué. Hablar de personas y de sostenibilidad implica distinguir social y cultural. Social lo tenemos todos claro, lo social es el derecho al bienestar social, a la salud, a la igualdad, a la equidad, a la democracia, al bienestar. Pero ¿cuál es el derecho a vivir y a conservar su cultura, la cultura de un entorno? ¿A qué nos estamos refiriendo con ello? Pues nos estamos refiriendo al tema cultural. El término cultura proviene del término latín cultus, que entre sus muchos significados implica habitar, cultivar, proteger, honrar con adoración, cuidado del campo, del ganado. Efectivamente. Es que eso realmente es la cultura, las costumbres locales, las tradiciones, las lenguas, las fiestas, la religión, la sabiduría ancestral de los pueblos. Es que todo ello ha marcado y marca los usos tradicionales de los recursos locales. La cultura, como bien dice la UNESCO, la Comisión de Cultura, al fin y al cabo moldea lo que entendemos por desarrollo y determina la forma de actuar de las personas en el mundo. O sea, que tenemos que avanzar, que tenemos mucho más, que el desarrollo sostenible no se estudia solo desde la parte económica, ambiental y social. Los conflictos, la mayoría de los conflictos socioambientales, precisamente la dificultad que imprime su gestión no va ni por lo económico ni por lo ambiental, ni siquiera a veces por lo social, en cuanto a salud, igualdad y equidad y democracia. Lo económico y el ambiental vamos a ver que lo resolvemos con soluciones técnicas, pero hablarle a la gente que le va a cambiar sus costumbres, sus tradiciones, sus lenguas, su vida, su modus vivendi, no se arregla con soluciones técnicas, como vamos a ver más adelante. De esta manera pongo esta imagen. La cultura, entendida como una relación dinámica entre una sociedad y su medio ambiente, proporciona una clave para entender y gestionar los conflictos socioambientales y con ello su influencia en la toma de decisiones. Efectivamente, como en esta manifestación de la imagen, en la foto,
a ellos defienden sí la vida, en este caso no a la minería, podría ser no a la minería, no a la planta solar, no a la central térmica, no incluso a un espacio natural que imprime ciertas restricciones sobre el modo de vida normal de esa gente. Por ello ellos hablan de defensa del territorio productivo, sostenible, cultural y biodiverso. Y de eso es precisamente de lo que va esta tema. Si algún ejemplo tenemos más claro para ver la relación existente entre la naturaleza y los modos de vida, nadie mejor nos lo representa que son los pueblos indígenas. En el Atlas de Justicia Ambiental, que está abierta para consulta de todo el que quiera, tiene recogido que al menos el 40% de los más de 2.800 conflictos que tiene registrados, el 40% de estos conflictos incluyen el componente indígena. Y es que, claro, los pueblos indígenas, tal y como dice la Universidad del Rosario de Colombia, conviven con la naturaleza, en torno a ella y sus recursos desarrollan todas las actividades cotidianas, materiales y espirituales. Es que esto normalmente es incompatible con una actividad determinada si no se lleva en coordinación absoluta y compatible con sus actividades que les permiten eso, su desarrollo material y espiritual. En definitiva, anticiparse o resolver conflictos socioambientales implica tanto conocer el entorno geográfico y su capacidad de resiliencia como empatizar con la población local y respetar su cultura, costumbres, tradiciones, fiestas, así como sus intereses, preocupaciones y aspiraciones para avanzar hacia un desarrollo sostenible local. Este resume de alguna manera el peso que tiene la cultura, el aspecto sociocultural, siempre que queramos trabajar en temas de desarrollo sostenible y especialmente temas de gestión de conflictos socioambientales que, como bien sabemos, son cada vez más numerosos y están entrando a planos de economía en los que inicialmente no teníamos ni pensamientos que pudieran llegar. Una imagen simple. Imaginemos una comunidad en la que hay la oferta por parte de unos promotores de una actividad de poner, da igual, una actividad industrial, un proyecto público, nos da igual. A la parte de la derecha de la imagen tenemos los promotores de la actividad, en la parte izquierda tenemos a la población local, dentro de la población local, para todavía ser más complejo el tema, evidentemente siempre vamos a encontrar defensores de esta nueva actividad industrial, esta propuesta, vamos a encontrar clarísimamente detractores y vamos a encontrar la mayoría de la gente, que es lo que nosotros ya denominamos la masa indecisa o masa silenciosa. Normalmente los defensores y los detractores suelen hablar muy alto, se hacen oír, pero es que no son la representación de toda la comunidad. Solamente son la representación de sus intereses, tanto en defensores y detractores. Muchas veces hay que trabajar más por la parte indecisa porque, bueno, son los que de alguna manera están intentando sopesar, saber si realmente la actividad industrial, esta propuesta de actividad industrial, podría significar algo para su comunidad. La parte indecisa, bueno, pues algo así como dice, todos queremos desarrollo, pero no permitiremos que dañen nuestro medio ambiente y nuestros negocios. Los defensores dicen estoy harto de esta gente para una actividad que deja dinero en los pueblos y por lo contra tenemos a los detractores. La agricultura, la ganadería, el turismo van a acabar con todo. ¿De qué vamos a vivir? Y en la parte de la derecha, bueno, pues tenemos a los promotores de las actividades. Ellos van siempre, evidentemente, dando la idea de que cumplen con toda la normativa ambiental y económica que tienen que hacerlo. Mi empresa cumple con toda la normativa, la legislación ambiental, la económica, somos sostenibles. Desde la parte más técnica, contamos con estudios técnicos rigurosos de los potenciales y reales impactos. Evidentemente, intentan hacer lo mejor posible. La cuestión es si realmente la población llega a creérselo o no. Ahí está, entramos en el tema de la confianza. Si hablamos de confianza no estamos hablando de soluciones científico-técnicas. La confianza es un sentimiento
Por lo tanto, son emociones y eso no hay ahora mismo ni vacuna, no es el mejor momento de hablar de vacunas, pero bueno, no tenemos ni vacunas ni tenemos soluciones científico-técnicas para ello. Solamente es trabajar con ellos, dialogar, hacerles ver que las cosas están controladas y de esa manera intentaremos vencer los grandes parámetros, los grandes factores que imprimen mucha dificultad en la gestión de los conflictos, como es la desconfianza, el descontento, las dudas, el desánimo, el miedo a perder su modus vivendi. Bueno, pero efectivamente es que, como dice esta chica, esto no va a ser fácil. A priori, todos tienen motivos para estar preocupados. Por supuesto, pues no hay actividad, ninguna actividad industrial, ningún proyecto público está exento de tener algún tipo de impacto. No existe el impacto cero en las actividades y, por lo tanto, siempre existe la posibilidad de una repercusión sobre el desarrollo sostenible que pueda afectar directamente a intereses particulares o a lo de la comunidad. Pero mucho ojo, cuando trabajamos en gestión de conflictos socioambientales, trabajamos siempre con una doble perspectiva. Tan malo puede ser que los detractores consigan que no se llegue a hacer el proyecto industrial, como tan malo puede ser como que se llegue a hacer. O sea, realmente lo que tenemos que trabajar es para que si un proyecto se decide poner en marcha, por los datos científico-técnicos, por los estudios técnicos, se llegue a la conclusión de que efectivamente es un proyecto que va a llegar a ser sostenible en su entorno inmediato. Esto no lo vamos a leer porque es muy amplio, de todas maneras yo siempre puedo dejar la presentación. Hay una parte que sí quiero destacar del estudio de la complejidad y lo difícil que es abordar un conflicto socioambiental, y es que hay que verlo pues, siempre desde los diferentes puntos de vista que hemos estado hablando, de los detractores, los defensores, la masa indecisa y los promotores de la actividad. En cualquier caso, cada uno de ellos desde su parte personal tienen percepciones, aspectos emocionales y reacciones. Pero hoy no nos vamos a parar en las percepciones, nos vamos a parar en lo que estamos ocupando hoy, que son los aspectos emocionales. Y los aspectos emocionales es los que habíamos dicho: la desconfianza, la exclusión, el temor, la inseguridad, la frustración, la desconfianza hacia los que niegan la diversificación económica, la preocupación por los detractores que pudieran estar engañando, la falta de información, el enfrentamiento entre detractores y defensores. Y llega, por supuesto, también a la parte de los promotores de la actividad, que todo esto llega a un momento que les frustra su intento de poner nuevas actividades, lo cual también es evidentemente a tener en cuenta porque puede llegar a ser muy malo, no habría desarrollo en los municipios y también, pues, bueno, un desánimo para invertir dinero ante que provoquen actuaciones que acaben en conflictos que nunca les dejen avanzar. ¿Cómo implicamos precisamente estos aspectos emocionales? ¿Cómo los diagnosticamos? ¿Cómo los evaluamos en un procedimiento de mediación ambiental? Bueno, pues la clave está en la investigación social. Como antes hemos comentado, si hablamos de temas que preocupen a nivel ambiental o a nivel económico, para eso, sobre todo a nivel ambiental, tenemos las soluciones científico-técnicas sostenibles, o sea, ponemos el énfasis en la objetividad. Los datos y la ciencia son objetivos. Eso no hay lugar a dudas. Si no partimos de la objetividad en los datos científico-técnicos, evidentemente no estaremos hablando de nada. Pero cuando ya hablamos de la parte más subjetiva, de esa parte emocional que hemos dicho, entonces tenemos que trabajar de una visión más holística. Y para ello vamos a utilizar herramientas de investigación social y técnicas de investigación social que van a trabajar la parte objetiva y la parte subjetiva de estos aspectos emocionales y de estas percepciones. Cuando nosotros hacemos un procedimiento de mediación ambiental en la universidad, en nuestro caso la universidad no es un mediador, la universidad se convierte en una institución mediadora, un equipo de mediación ambiental. Cada vez que ponemos un procedimiento de mediación ambiental en funcionamiento, aplicamos una metodología de investigación, acción y participación.
Bueno, esta metodología nos permite llevar estos tres campos simultáneamente, lo cual es fundamental a la hora de gestionar un conflicto. La investigación nos permite identificar los factores que caracterizan la tipología y dinámica del conflicto. El plan de acción nos permite diseñar y aplicar unas actividades que van a ser las que ayuden a la gestión y la resolución del conflicto, y hay una parte fundamental sin la que las otras dos no servirían para nada, y es que a medida que ponemos el procedimiento en marcha, tenemos que ganar confianza con el conjunto de las partes implicadas, o sea, estamos hablando de todo. Si no conseguimos sentar en una misma mesa y discutir sobre las cuestiones a los defensores, a los detractores, a los indecisos, a las administraciones, a la empresa promotora, difícilmente vamos a poder consensuar soluciones o buscar las soluciones más idóneas para determinados problemas ambientales que pudieran derivar de ese proyecto. Y además, con esto lo que conseguimos es implicar a toda la población en la búsqueda de los acuerdos más consensuados para superar con éxito el conflicto, que lo único que hace es parar proyectos, ni acaba por hacerlo, pero además se pueden tirar años intentando hacerlo, o sea que es una pérdida de tiempo y dinero que no sirve para nada. Las claves de la investigación, acción y participación son muy interesantes porque lo que nos permiten es la flexibilidad del procedimiento, es decir, no se fundamentan en procesos participativos con actividades que ya habíamos preestablecido, sino que se diseñan específicamente para contextualizarse al terreno, es decir, para estar adecuado de modo preciso a los problemas de las comunidades locales donde esté gestándose el conflicto y contando con la participación de los implicados. A mí me gusta una expresión que dice uno de los autores que estudia mucho el tema de conflictos socioambientales, que habla de que no es solo investigación del pueblo, es la investigación con el pueblo. Me parece que eso es fundamental. Tenemos que trabajar mucho, va a ser muy difícil, pero bueno, nosotros en parte lo estamos consiguiendo y luego mostraremos algunos ejemplos prácticos. No hay lugar que ahora mismo explicamos todo el proceso que hacemos en un procedimiento de mediación ambiental con investigación IAP, porque es un proceso muy largo. No obstante, nosotros tenemos nuestra experiencia todo en la página web de la Universidad de Córdoba y se pueden consultar. Solamente diré que, como resumiendo muchísimo, un procedimiento de mediación ambiental tiene como tres grandes etapas. Una etapa de prediagnóstico del conflicto, es decir, vamos a enterarnos de qué se está gestando el conflicto, cuáles son los factores que han dado motivado a ello, cuáles son las cuestiones que más preocupan a la sociedad, de qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. Una vez que tenemos eso, ese prediagnóstico inicial, ya tenemos capacidad de hacer una evaluación de la tipología y dinámica del conflicto y vamos a saber con mucho más exactitud cuáles son las herramientas y técnicas de participación que podremos utilizar en la fase de acción y participación, es decir, aquella en la que verdaderamente ya estamos trabajando en directo con las partes implicadas. Realmente un procedimiento de mediación es bastante complejo y exige un equipo de mediadores que son expertos en diferentes materias. Por una parte, necesitamos diagnosticar y evaluar la tipología y la dinámica del conflicto. Necesitamos conocer y saber usar las herramientas y las técnicas del proceso de participación. Tenemos que tener mucha capacidad de organizar eventos en los que consigamos involucrar a los implicados en la búsqueda de soluciones satisfactorias al conflicto. Tenemos que tener la capacidad y saber diseñar e implementar planes de acción, planes de comunicación. Tenemos que estar en permanente transparencia de todo lo que está ocurriendo en el procedimiento de mediación y además tenemos que ser capaces de hacérselo llegar a los implicados para que sientan confianza y vean la veracidad de la información y de los datos científico-técnicos sobre los que se está trabajando para evaluar si el proyecto es conveniente o no es conveniente para un entorno determinado. Bueno, en esta intervención efectivamente no disponemos de tiempo para explicar todo el proceso y yo creo que casi que lo mejor es que os dé unas pinceladas de algunas de las mediaciones ambientales que nosotros hemos realizado en la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Córdoba.
María Victoria, tenemos Sí. 5 minutos más para... 5 minutos, perfecto. Os voy a explicar lo que hicimos en un proyecto de una empresa pública, la empresa que construye los trenes en España, Adif, que pretendió hacer un anillo de un circuito de pruebas, el mayor del mundo, para la homologación de trenes, de tranvías, de metros, de todo. Bueno, estábamos hablando de una gran obra en la que se probarían los trenes de alta velocidad. Esto incluía 3 grandes anillos, como estáis viendo un gran anillo, como estáis viendo en el mapa, en el que afectaba terrenos de 4 municipios entre Málaga y Córdoba. Estamos hablando del sur de España. ¿Qué ocurrió? Desde el primer momento hubo quien no quería esta instalación, puesto que efectivamente iba a afectar a terrenos agrícolas. Por lo tanto, el campo y los sectores agrícolas, las asociaciones agrícolas, se levantaron para ponerse en contra del anillo ferroviario. Había que trabajar con ellos y nos pusimos, por supuesto, a hacer el diagnóstico del conflicto. Descubrimos que había sectores a favor porque era una oportunidad de generar empleo, y por otra parte teníamos los detractores que sobre todo trabajaban para defender su medio agrario, porque creían que se iba a afectar y que iba a suponer la expropiación de tierras agrarias. Hombre, tenían sus razones para preocuparse, porque estamos hablando que el anillo ferroviario se iba a poner en lo que se denomina la Vega de Antequera, un paisaje agrario singular con un alto valor ambiental, un entorno sociográfico, es un atractivo además turístico, con lo cual efectivamente tenían sus motivos para estar preocupados. ¿Qué hicimos? Pues aquí ya no se trataba de saber si las tierras que tenían que expropiar eran muchas o no. Imaginaros que estamos hablando de una vía del tren. Una vía del tren supone una expropiación de terreno muy larga, efectivamente una línea, pero estamos hablando de un ancho de expropiación que no va a suponer destrozar un campo agrícola, simplemente va a ser expropiado unos metros de ese campo agrícola. Sin embargo, pues efectivamente aquí tocábamos con el sentimiento de que iban a perder su modus vivendi, y es la agricultura. ¿Qué hicimos? Trabajar a este nivel, a nivel muy social. Nos bajamos al nivel más social posible, en este caso centrado en la agricultura. Para ello constituimos un comité de expertos ajenos. ¿Quiénes son? Bueno, pues eran personas sin intereses personales ni profesionales en el anillo ferroviario, pero que eran de reconocido prestigio y que tenían confianza entre las personas, entre los agricultores, las asociaciones de construcción, todo lo que estaban implicados. Y esta gente, este panel interdisciplinar de profesionales, lo que hacía era analizar desde un aspecto científico-técnico todos los argumentos ambientales que ellos consideraban por parte de los detractores que iban a suponer un daño para el entorno. Con eso ganábamos que no era únicamente la empresa promotora, en este caso Adif, la que hablaba de los beneficios de su obra, sino que eran expertos ajenos los que decían si efectivamente era o no era viable esos anillos ferroviarios para mantener la compatibilidad con un sistema agrario absolutamente, como era ahora mismo, rentable. Es un proceso muy complejo que, como estáis viendo, significa hacer muchas entrevistas, cuestionarios, reuniones. No tenemos mucho tiempo, pero lo que sí quiero que veáis es que efectivamente es muy llevado a terreno con mucha sociedad en el entorno. Tendríamos que, bueno, podría poner más ejemplos, pero os voy a hablar muy rápidamente de otro conflicto que tuvimos en un centro. Se trata de gestionar un conflicto socioambiental en los municipios del entorno de un centro de almacenamiento de residuos radiactivos. Hablar de residuos radiactivos y hablar de energía nuclear, ya sabéis que hablar de detractores además que son emocionales, son detractores fijos, que pues llevaron a manifestarse en contra de esta instalación de residuos radiactivos. Queda un minuto. Volvimos a hacer un proyecto muy grande, y hoy os quiero decir que seguimos trabajando con ellos, y os voy a mostrar el qué, y seguimos trabajando con ellos, pero ya para dar publicidad y difusión de sus proyectos, de sus empresas rurales, de sus productos a nivel internacional, a través de una web que podéis ver, en el que se están reflejando todas las empresas
y que por fin están viendo que no tiene nada que ver la radiactividad con tener productos de calidad asociados a los bosques mediterráneos, las dehesas de España. Hacemos también toda la difusión de sus actos culturales, de todo, o sea que lo que hemos convertido es un procedimiento de mediación ambiental en un proceso para unirnos y relacionarnos directamente con los sentimientos, las actividades socioculturales y socioeconómicas de estos municipios. Sin la participación de la gente local, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus fiestas, de sus productos, no hay nada que visibilizar en nuestros pueblos. Por eso creemos que es tan importante hablar de la perspectiva sociocultural en la mediación en los conflictos socioambientales. Y con esto, bueno, pido disculpas si me he pasado un poquito, voy a dejar de compartir imagen, escritorio, y bueno, espero que le haya resultado interesante. La verdad que tenía una presentación más cortita, pero bueno, al final se me ha complicado un poco el tema y creo que ha salido un poco extensa, pero espero que haya resultado interesante. Muchas gracias, María Victoria Gil Cerezo, nos ha ilustrado mucho con su presentación. Así que bueno, ahora tenemos para todos. Muchas gracias, María Victoria, entonces también. Muchas gracias a vosotros. Muy valiosa tu colaboración. Para todos los que nos están mirando, les pedimos que continúen viendo este triple encuentro histórico. Continuará digamos, hay 2 canales en simultáneo que se podrán ver a las 12:45 a 14:25 hora México, 14:45 a 16:25 hora Argentina y 11:45, 13:25 hora El Salvador, y versarán. Uno será sobre la octava reunión de la Red Hispanoamericana de Procuradores y Fiscales Ambientales, y en el otro, en simultáneo, estará la Asamblea General de RUDA. Así que los invitamos a que nos sigan viendo por los canales de YouTube y de Facebook de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Muchas gracias por su atención y continuamos. Gracias a todos. Gracias, María Victoria, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.